Hola, soy Héctor Fugitiva, de grado décimo del Colegio Gimnasio Giré, y les vengo a presentar o a hablar sobre filósofos de la Edad Moderna. René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en Haya, Francia. Fue físico, filósofo y matemático. Su padre es Joachim Descartes y su madre James Brochat, y es menor de tres hermanos. Pensamiento de René Descartes. Su filosofía fue conocida con el nombre de cartesianismo, y esto llevó a elaborar explicaciones complejas y erróneas sobre fenómenos físicos. Estuvo muy cerca de la teoría de Copérnico sobre el universo y tenía la idea de un sistema de planetas que giraban moviéndose alrededor del Sol. Sin embargo, renunció a esta teoría cuando fue considerada herética por la Iglesia Católica. Empezó a pensar en una doctrina en la que el espacio estaba pleno de materia en diferentes estados y girando sobre el Sol. Descubrimientos. Se dio cuenta de la importancia del uso del alfabeto para representar cantidades desconocidas. Inventó el método de los exponentes y formuló la regla cartesiana y sus signos. Racionalismo. Fue una corriente filosófica que se dio en Europa y que, formulada por Descartes, acentúa la razón como principal elemento en la adquisición de conocimiento. Descartes aseguraba que únicamente por medio de la razón las verdades universales podían llegar a ser descubiertas, que de ahí se podían construir los conocimientos de filosofía y ciencia. Aportes de René Descartes. La contribución más importante de Descartes fue en la área de las matemáticas, y hizo gracias a sistematización de la geometría analítica. Clasificó las curvas de acuerdo al tipo de ecuación que la producía y elaboró la teoría de las ecuaciones. Método científico. René Descartes consideraba que el método científico debía ser único en sus reglas de ciencia, que fuera un método que podía dar una ciencia universal. Su método expresa la razón humana como ésta es estructurada y cómo se aplica luego del conocimiento verdadero de los objetos. Su fundamento en la ciencia universal y su número es el racionalismo. Una de las frases célebres de Descartes es pienso, luego existe, que se refiere a que podemos dudar de todo y hasta hallar algo evidente y que no genere duda. Murió el 11 de febrero de 1650 a causa de una enfermedad respiratoria grave, aparentemente pulmonía. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Quebec. Sus padres, Johann Kant y Anna Regina, filósofo alemán reconocido por el concepto de imperativo categórico y teoría de idealismo trascendental. Fue un famoso filósofo de Prusia, considerado como de los más importantes representantes en el área de la filosofía durante el periodo de la Ilustración. El, el pensamiento de Immanuel Kant fue una síntesis de tres principales corrientes filosóficas que han existido en la Edad Moderna: el racionalismo, el empirismo y la Ilustración. Su pensamiento fundamentaba en tres preguntas básicas: ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo saber? ¿Y qué se me está permitiendo esperar? A la primera pregunta le daba una respuesta moral, a la segunda una crítica de la razón con respecto al conocimiento humano, y la tercera la respondía con aspecto religioso. Aportes. En el campo de la ciencia, uno de sus aportes más conocidos es la teoría nebular, que propone explicar las formas del sistema solar como proveniente de una enorme nube de gas y polvo con forma de disco en la que se formaron aglomeraciones en materia que formaron el Sol, haciendo el centro de los planetas como grumos de materia acumulada en sitios
diversos. Además, Immanuel Kant constituyó la idea de la que el mundo, el Sol y todos los planetas son complementarios unos con otros. Teoría ética de Immanuel Kant. Su teoría ética se fundamentaba en la diferencia que había entre el bien y el mal, ya que para él esto era real. Según Immanuel Kant, todos los seres humanos tenían la capacidad de razonar las situaciones y la determinación si algo es bueno o si algo es moralmente erróneo. Postulados. Los postulados de Kant para lograr alcanzar el bien supremo eran los siguientes: libertad de los hombres. Tienen necesidad de libertad. Inmortalidad del alma. Cuando se alcanza el bien supremo, se alcanza la santidad. La existencia de Dios es necesaria para alcanzar la felicidad, aunque no sepamos si es en realidad existe. Pedagogía. Para Immanuel Kant el hombre es la única criatura en la que se debe educar. Dice dice la educación es un arte que necesita para ser razonado, para que pueda alcanzar su destino. No se debe educar a los niños conforme al presente, sino pensando en el futuro. Pensaba que por medio de la educación el hombre debía ser disciplinado, cultivado, preciso y prudente, adaptándose a la sociedad humana. Método crítico. Kant creía que la crítica de la razón pura que era capaz de brindar los principios del conocimiento a través de la experiencia. Esta razón pura tenía los principios por medio de los cuales podíamos conocer las cosas y que los principios no dependían de la experiencia sino que era la experiencia la que determinaba los principios. Kant sufrió de algunos tipos de enfermedad degenerativa, la cual algunos historiadores piensan que fue Alzheimer, enfermo de gravedad, y falleció el 12 de febrero de 1804 en la ciudad de Quimper.